colegio. Entonces, bueno, ¿quiénes líderes tenemos allí? ¿Y cómo podemos incorporarlos a ellos? ¿Cómo podemos trabajar en ese espacio físico, en esa red que podemos identificar, podemos incorporarlos? Y reitero, y no es sumarles más trabajo al que ya tienen, es cómo a partir de lo que realizan, de las competencias, de las metas que tienen por cumplir, cómo sumamos los centros de escucha y las zonas de orientación escolar en demanda a las necesidades que tiene la población. ¿Claro hasta allí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces con el ejemplo que nos acaba de dar Paola, ese es el ejercicio que les invito a los demás. Si nos acompañan de un mismo municipio, ¿cierto? Varias personas, les invito a que ojalá pues se puedan trabajar, comunicar y puedan incorporar allí ese listadito de instituciones, de ojalá nombres propios, si logramos tener el teléfono para vincularlos en horas de la tarde, y así entidades como el ejemplo que nos ponía Paola, de la comisaría, de la policía, del SENA, de Familias en Acción, de Adulto Mayor, de Colombia Mayor, el programa también, instituciones técnicas, la parroquia, que no, que allí somos netamente cristianos, que somos musulmanes, que somos judíos, que allí hay, pero es la parte el tema de la religión es fundamental en nuestra población. Para nosotros, las personas que de pronto profesamos una u otra religión, también es de gran ayuda porque en estos centros de concentración en torno a una creencia también se disponen de posturas, de creencias y de motivaciones que es muy importante trabajar, intervenir, apoyar. Entonces, y acompañamiento que puede ser fundamental. Entonces es clave también tener. Voy a mirar aquí el chat que creo que nos están escribiendo. Bueno, aquí ingeniera. Bueno, ingeniera, si quieres activa tu micrófono y nos cuentas un poquito de lo que nos estás enviando aquí en el chat. ¿Te queda fácil? Y para poder tener. Qué pena, doctora, ni de No, interrumpir. tranquila. No, porque es cabe sobre lo que venimos trabajando. Entonces, adelante. Ingeniera. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora. Ahora sí, adelante. Bueno, ok. Un momentico, un momentico. Se está enviando al grupo del WhatsApp y al chat una información referente a la realización de la página web, que es importante que el ingeniero Sebastián nos las hizo mencionar para que la tengan a la hora de realizar esas actividades en horas de la tarde. Entonces, es un paso a paso para ir realizándola o revisándola. Qué pena, ¿sí me escuchan? Sí, sí, señora. Sí, ingeniera, adelante. Bueno. Ok, como les venía mencionando, esta es la información que el ingeniero Sebastián, el desarrollador de la página web, nos comentó que le estuviéramos pasando para que lo revisaran antes de las horas de la tarde. En este caso, él se incorporaría a las 2 de la tarde y ya puedan ir observando un poquito lo de la actividad que vamos a realizar en la tarde. Permiso, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Entonces es para ir conectando, ¿cierto? Porque estos 3 días tienen una secuencia, tiene todo un ejercicio que nos va llevando desde este primer elemento, que es el trabajo de red, de la identificación, y para que en la tarde tengamos una información, ¿cierto? De básica que nos lleva a dar los primeros pasos de la creación pues de esta página web, porque el dispositivo comunitario, y es lo que nos compete en esta última parte de esta sesión de la mañana. Y vamos a irnos entonces a explorar, voy aquí a apagar un poquito la cámara, primero pues qué es lo último que nos ha dicho el ministerio en torno a los dispositivos comunitarios. Por favor, me confirman si están viendo la presentación en PowerPoint. Sí.
Ok, gracias. Entonces, pues reitero, en el transcurso de la mañana, pues estamos trabajando un poco el concepto, los objetivos, el tema de redes, la comunidad, el elemento normativo que lo vamos a ver, que nos lleva a la implementación pues, de estos dispositivos comunitarios. Aquí estamos ya en la síntesis de los dispositivos comunitarios, los cuales se reconocen como estrategias sociales, que ya lo vimos, ¿cierto? Que se desarrollan en coordinación y empoderamiento de la comunidad. Nosotros somos integrantes de la comunidad. A veces las instituciones nos excluimos de la comunidad y somos unos factores importantes, indispensables y claves en el proceso de facilitación de estos procesos de intervención comunitaria. En este momento, reitero, los dispositivos comunitarios están enfocados hacia la promoción de la salud, en la salud mental, pues es lo que nos compete el día de hoy, a la prevención del riesgo, pues asociada a los problemas de los trastornos mentales y al consumo de las sustancias psicoactivas, siempre fomentando la inclusión social, en especial en los centros de escucha y en las zonas de orientación escolar, si es centro de escucha que puede ser comunidad en general, y en las zonas de orientación escolar con nuestros jóvenes estudiantes, propiciando que la vinculación y o creación de redes de apoyo. Un centro de escucha y una zona de orientación sin redes es muy difícil el sostenimiento, porque de acuerdo a las necesidades que se presenten en la comunidad, de allí es donde vamos a hacer la gestión y es como las redes nos volcamos hacia el proceso de intervención en esa comunidad. Entonces, eso es lo que permite la transformación de las condiciones y la generación de opciones saludables para proyectos de vida transformadores. Se desarrollan procesos de escucha activa, ya lo vimos, reconocimiento, aceptación, mediación, orientación, acompañamiento, canalización, capacitación, en fin. Igualmente, contempla la prevención de otras afectaciones en salud mental. Es importante, y no solamente en salud mental, sino en salud. Ya les mencionaba cuando inicié mi intervención, ¿cierto?, que ingresó y que la primera priorización que le dio el Ministerio de Salud fue mitigación del consumo de sustancias psicoactivas. Aquí ya nos habla de afectaciones en salud como el tema de discapacidad y como el tema del VIH-Sida. Entonces, los dispositivos comunitarios en torno a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas como estrategias sociales que nos permiten que específicamente la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de estilos de vida saludable. Es fundamental. Y aquí va el documento, los dos documentos finales que les voy a mostrar. El documento 1 son las recomendaciones para la implementación de los dispositivos comunitarios en el marco de la emergencia sanitaria por COVID. Entonces, me voy a ir al documento porque me gusta que las personas puedan observar el documento, que lo encuentran en el repositorio. Aquí también se los van a dejar en los documentos que dejamos. Me abrió el lineamiento técnico, que ese es el otro. Listo. Entonces, aquí está el documento del ministerio. Es un documento que llamaríamos un documento calientico, porque si ustedes si están visualizando, le agradezco me confirmen, es de junio de 2020. Entonces surge, reitero, de la revisión que hace el ministerio y es decir, bueno, empezó la pandemia, empezó el confinamiento a raíz del COVID-19, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque lo que reportan desde los diferentes municipios, ¿cierto? Desde las ciudades, es el problema en salud mental. Entonces, cuando es una revisión de los programas, de las estrategias que tiene, uno de los que encuentra el Ministerio de Salud y Protección Social, y reitero, aquí me voy por el tema de salud, pero no está únicamente ligado y no quiere decir que entonces educación aquí no está, que no está interior, por el contrario, aquí tiene toda la integralidad, pero es salud quien inició a liderar este proceso y es los dispositivos comunitarios pueden ser una alternativa. Entonces, allí es donde se da el trabajo. Aquí está todo el tema del marco normativo a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, ¿cierto? La resolución 385 del 12 de marzo del 2020, allí es donde nos declaran la emergencia, donde nos declara el confinamiento hace
hace un año que cumplimos ya con esa acción y que inmediatamente pues empieza a disponerse de una serie de acciones que luego van sumadas a la circular 225 del 16 de abril del 2020, lo mismo la circular 226 del 22 de abril del 2020, en donde pues esas circulares estaban dirigidas a las entidades territoriales, ¿cierto? Como autoridades en salud, con el objetivo, y les dice, y conforme a sus competencias, implementen las acciones de salud pública que requieran su territorio, tanto en el marco de salud pública de intervenciones colectivas, o sea, en el PIC, como en la ejecución de procesos de gestión de salud pública, con el fin de que éstas se esfuercen y se adapten, dada la necesidad de realizar acciones en que en la comunidad, como respuesta oportuna y eficaz que nos estaba dando por la emergencia, ¿hacia qué? Hacia la situación y eventos de salud presentes. Entonces, me detengo un poco a orientar, ¿cierto? Y a revisar, y es cómo nosotros, cómo el ministerio, perdón, hace mención, le dice, bueno, ustedes tienen una platica que les llega todos los años, y aquí vamos a hablar del recurso, porque ya les decía yo que en los centros de escucha y en los centros de orientación escolar, pues el recurso económico no es que sea muy grande, porque allí no contratamos el número de personas, no tenemos que pagar el arriendo de un lugar, pero que sí puede contar con recursos y es importante, ¿cierto? Que nos pueda contribuir. Entonces el ministerio le dice, usted tiene una plática que le llega año a año, que es para que haga plan de acciones, plan de intervenciones colectivas, que es el PIC, pero también tiene otro recurso que se llama la gestión de la salud pública. Son los dos rubros en salud pública de los cuales el Ministerio de Salud puso a disposición a la totalidad de los municipios en el país para trabajar el tema de salud mental y para trabajar el tema de los dispositivos comunitarios. Y aquí ya, reitero, empiezo a darles como esas herramientas que a veces cuando estamos en los municipios, en nuestro AS, en nuestras secretarías de salud, pues no sabemos cómo orientar a nuestros jurídicos, y los jurídicos siempre le va a decir, bueno, ¿dónde está el sustento para poderlo hacer? Entonces aquí está, y reitero, nuestros municipios, la mayoría, son de categoría 6. El recurso es muy pequeño. Aquí no estamos hablando de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Pero ¿qué puedo contratar? Tanto por gestión pública, le permite a la Secretaría de Salud contratar personal de apoyo, o sea, contratar una persona que pudiera liderar, facilitar y demás. Pero además puedo destinar recursos digamos, para material, recursos para capacitar, recursos para toda esa serie de herramientas que nos lleven a comprender y a cómo nosotros en el paso a paso que van a ver el miércoles podemos hacer esta implementación de los dispositivos comunitarios. Entonces, en esa misma circular 26, pues están las instrucciones para la promoción de la convivencia y el cuidado de la salud mental. Entonces, les dice, además de eso, los recursos o los saldos que tienen una subcuenta de salud pública. Les dice, oiga, ustedes tienen una platica ahí, que la tenían y que el ministerio no les había dicho en qué la gastaran. Ustedes ahí como rentando en las arcas, ¿cierto?, de los municipios. Entonces le dice, hay municipios que lo tienen. Esto no todos los municipios lo tenían, los saldos en la subcuenta. Eso es importante mencionar, pues hay que revisar en el municipio. Y los cuales no habían sido comprometidos hasta el momento. Quiere decir que ahí había otro poquito que le podíamos echar a esta bolsa. Es importante entonces que empecemos a mirar. Pero además de eso, ¿qué le dice? Le dice, mire, estudiar la opción de ¿qué? De financiar y ejecutar las acciones de gestión de la salud pública y del plan de intervenciones colectivas para intervenir en los eventos de salud pública. Entonces, y entonces nos habla de algo que es las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, ¿cierto? Ya todos estamos caminando en el Plan Decenal Pública, donde hay 10 dimensiones, de las cuales 2 son transversales y 8 que fueron priorizadas. Y lo que nos está diciendo con eso es, vea, no empiece a segmentar, sino cómo podemos nosotros integrar en torno a una problemática a raíz del COVID-19 todas estas dimensiones y podemos dar acciones que den respuesta
a través de programas como los centros de escucha y la zona de orientación escolar a varias de estas dimensiones puntuales. Entonces, me explico. Antes, nosotros en el PIC teníamos que hacer una especificidad. Entonces, ya les decía al inicio de también de esta mañana, y yo tengo que poner una actividad para prevención del consumo de sustancias, una actividad para este otro tema, otra actividad. Entonces, lo que nos está dando aquí el ministerio es, usted con un programa, con una acción desde centros de escucha o zonas de orientación escolar, usted puede dar respuesta a N número de metas que usted puede cumplir. Eso es clave y fundamental. Que yo no lo sé hacer, que en el municipio no me orientan. Vuelvo a lo que les he mencionado también, y es, el departamento tiene unas áreas, unos referentes. En este caso, la referente de la dimensión de convivencia social y salud mental, la doctora Mad, los puede orientar. Tiene un equipo de psicólogos que les puede direccionar frente a, y asesorar, más que direccionar, es asesorar frente a cómo hacerlo, cómo yo diseño mi PIC, cómo en esa estructura que yo hago puedo designar estos recursos para esto que se llama los SO o los centros de escucha. También, pues aquí les dice que hay que revisar internamente, ¿cierto? ¿Desde qué otra fuente se podría trabajar? Aquí no hace mención al elemento de educación, al elemento, digamos, del interior, pero por lineamientos nacionales, por lo menos el Ministerio de Justicia también designó algunas circulares de las cuales les decía a los territorios a través de las secretarías, digamos, del interior, vea, hay que hacer algo en el tema de frente al COVID. Entonces, quiere decir que podemos sumar por educación también. Entonces, tenemos allí, qué importante sería revisar toda esa bolsita que es de recursos no muy altos, pero cómo podríamos sumarlos y trabajar y aportar a este factor que estamos comprendiendo, ¿cierto? Y que contribuyen a esas problemáticas que vienen creciendo en nuestros municipios. Aquí están los 3 temas que se priorizan, que es la detección temprana del riesgo, sus posibles problemas, los trastornos en mental, los trastornos en salud mental y consumo, el abordaje inicial para la gestión de casos orientados hacia el tratamiento y la rehabilitación, que también es importante, y el fortalecimiento de la comunidad, redes de apoyo y canalización a otros servicios, que es parte de lo que encajamos. ¿Cómo fortalecemos la comunidad? Con capacitación, ¿cierto? Con entrenamiento, con la conformación, con el empoderamiento. Estas redes de apoyo, ¿cómo las consolidamos? ¿Cómo volcamos nuestra mirada conjunta frente a una determinada problemática con una determinada población y la canalización a otros servicios? Recuerde que los centros de escucha y las zonas de orientación escolar no son espacios terapéuticos. Entonces aquí pues no voy a especificar nuevamente qué son los dispositivos comunitarios porque ya lo encontrarán allí. Este es un documento que se les da. Aquí están los objetivos, que también los van a trabajar un poco en el ejercicio que van a hacer el miércoles, ¿cierto? Solamente, y ya hemos trabajado también algunos de ellos. Lo único que resaltaría allí es el tema de promover el reconocimiento y la activación de rutas de atención sectoriales e intersectoriales, así como acciones de apoyo mutuo. Ya tenemos unas rutas. Los municipios sí o sí, ya sea que porque crearon un acuerdo municipal, por lineamiento departamental, por lineamiento nacional, los municipios cuentan con determinadas rutas, pero muchas de esas rutas están en el papel, muchas de esas rutas no responden a una realidad de los municipios, muchas de esas rutas le pagaron a alguien que fue y la copió de otro municipio y se la llevó, o nosotros la descargamos y dijimos esta se parece, dejémosla aquí. Entonces, pues a partir de las zonas de orientación y los centros de escucha podemos volver sobre esa ruta, revisarlas, trabajarlas, activarlas y darle todo ese sostén desde el empoderamiento de la comunidad. La comunidad es clave en el tema de las rutas, porque por ejemplo, una violencia de género, yo me entero como vecina que a la señora de al lado llega el esposo, ¿cierto? Le ejerce sobre ella una violencia física, violencia psicológica, pero yo digo, yo no sé qué hacer, yo prefiero cerrar la puerta, las ventanas, no escuchar, pero es que el día de mañana esa vecina puede aparecer muerta. Y usted, ¿cierto? Pues usted dirá, yo no hice nada,
nosotros tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos de este país que somos, en decir yo qué puedo hacer. Existen herramientas. Entonces, si yo conozco una ruta, si yo sé, si yo puedo hacer un ejercicio de comunicación anónima, como lo puedo hacer, ¿cierto? De levantar un teléfono, que ya sé que en la red puedo llamar al hospital, puedo llamar a la policía y digo, mire, aquí al lado de mi casa ocurre esto, esta es la dirección. O sea, pongo en conocimiento un elemento que puede llevar a salvar una vida. Y ahí voy a hacer, aquí voy a remitirme a una experiencia que ha sido maravillosa y cada día ha venido en aumento en nuestro país y se llama Red Papás. Papás se escribe con Z. Red Papás es una organización que nació en el país de la unión de muchísimos padres de familia, de muchísimos colegios de Colombia, que decidieron organizarse y decir, porque bueno, no obtenían respuesta de Estado, porque a veces en las organizaciones a las que permanecían, pues de pronto esas iniciativas que tenían no eran escuchadas. Entonces Red Papás fue una organización que ha venido creciendo hace ya tal vez unos más de una década, diría yo, en Colombia, y ha logrado a través de un programa que se llama Ángel Protector, y de otros programas que han tenido, porque no solamente voy a hacer solamente ejemplificar el de Ángel Protector, pero en Red Papás usted puede hacer una denuncia. Por ejemplo, que usted sabe que el vecino, ¿cierto?, abusa de su hijo menor, pero usted decidió, usted dice, no, yo no puedo ir porque aquí, si yo voy a poner el denuncio, el señor es familiar de mi vecino. Que si en los municipios a veces ocurre que es el primo, el tío, el vecino, entonces uno dice, no, yo prefiero callar. Entonces en Red Papás, por internet, yo puedo poner una denuncia anónima. Yo simplemente entro a la página, allí inmediatamente se activa. Esa página está conectada con la fiscalía, está conectada con la policía, está conectada, o sea, toda una red que se activa. Y usted diría, no, eso no funciona. Sí funciona y sí da respuesta, porque a nivel nacional tiene unas alarmas, unas alertas y hace. Y usted no necesita ni siquiera dejar el nombre. ¿Qué se le pide? Pues la mayor especificidad. No coloque en su barrio el barrio Gaitán, pero ¿cuál barrio Gaitán? ¿De qué ciudad? ¿Qué calle? ¿Qué carrera? La mayor especificidad que le pueda dar a esas personas, ¿cierto? Una posible luz para poder hacer su accionar. Con esto lo que quiero decirles es que no estamos solos, que tenemos instituciones, hay ya líneas telefónicas nacionales, existe por lo menos el ICBF, tiene una línea, cuando yo quiero poner una denuncia anónima también lo hago, levanto el teléfono, me piden unos datos, me dan un código, inclusive ese código yo después puedo hacer seguimiento. Mire, yo quiero hacerle seguimiento a este código que me dieron porque yo hice una denuncia anónima de este tema de abuso sexual. Inmediatamente hacen los registros, revisan y dicen, sí, la demanda fue de la situación que usted puso en conocimiento fue trasladada a tal lugar. Sí, le dan, pues no al detalle, pero quiere decir que hay un seguimiento. Entonces, ojalá que nuestros municipios también puedan responder esa red, que nuestros ciudadanos, nuestra comunidad no se sienta solita, no se sienta que yo aquí voy al hospital, del hospital me dicen vaya a la secretaría, de la secretaría vuelven y me mandan para el hospital, y en un peloteo que no podemos darle respuesta, ¿ok? Entonces, esto pues aquí nos habla de los SOE, de los centros de escucha, y algo que nos interesa aquí mostrarles en este documento, que reitero, ojalá les invito a trabajar al detalle, a revisar puntualmente, es que en las recomendaciones que nos hace aquí es la gestión y los dispositivos a través de la virtualidad. No solamente la virtualidad hace referencia al Internet, la virtualidad también puede ser a través de mis dispositivos telefónicos, a través del teléfono, puede ser apoyo para este ejercicio que estamos haciendo. Los dispositivos comunitarios no nacieron el año pasado, los SOE y los centros de escucha no nacieron, ¿cierto?, virtuales, ellos nacieron en un ejercicio presencial, ¿cierto?, en los territorios. Ya veíamos algunos ejemplos en los videos de las experiencias en Colombia, de la experiencia que les contaba de la Mesa de los Santos, de Bucaramanga y demás. Pero pues la nueva realidad y la que se va a quedar por mucho tiempo, pues nos lleva a que no nos
podemos permanecer sentados esperando a que volvamos a la presencialidad, cuando en este momento es difícil. Es difícil poder decir que vamos a volver a una total normalidad como lo vivíamos antes del 2020. Por esa razón, pues es importante mirar desde las capacidades que tenemos en los municipios, y puede que sea un trabajo limitado porque nuestra capacidad de internet, solo tenemos un punto vive digital y demás. O sea, eso está visualizado entre este diseño, en el entender que los recursos que tenemos son muy complejos, en la limitante, ¿cierto?, de la cobertura que esperaríamos para toda la población. Pero no por ello, entonces, significa que nosotros no cabemos aquí, para nosotros no hay. Entonces, ¿qué nos hace estas recomendaciones? Pues el ministerio. Entonces, me dice que, pues, nos dice allí que, pues, teniendo en cuenta el carácter, los objetivos y el alcance, pues, de estos dispositivos comunitarios, es factible la implementación de esto a través de operaciones de línea telefónica. Entonces, hoy en día podemos decir que prácticamente en el 98% de la población colombiana, de los hogares, hay una línea telefónica. O sea, hay un celular, que sea el celular de flechita, que no sea el celular de datos, ¿cierto? Pero podemos contar con una línea telefónica. O sea, quiere decir que en la casa o en un sector aledaño, una vecina puede tener para comunicarme. O puede ser que en la vereda el presidente de la junta sea el único que tenga el teléfono, podemos ir allí a trabajar desde esas líneas o desde plataformas tecnológicas, precisando pues la necesidad de que a partir de estas mismas se generen procesos de escucha activa, de orientación, de asesoría y de canalización. Una de las dificultades que estábamos teniendo ahorita a partir del COVID-19 es que no sabemos qué hacer. Las personas están teniendo estas alteraciones en salud mental y no saben a dónde acudir. Además, porque recuerden que tenemos las restricciones en salud. Entonces la persona, a mí me da miedo al hospital ir a pedir una cita, además allá no están atendiendo, además, cierto, todos esos temas pues hacen que las personas no sepan qué hacer. Y allí es donde se nos están acrecentando nuestras problemáticas, y es lo que no queremos que llegue a las altas cifras, pero no interesan las cifras, sino a la complejidad de los problemas de salud mental de la población. Entonces, es fundamental que el teléfono, que a través de lo que van a aprender esta tarde, ¿cierto? O ya desde el manejo de cómo diseño esta página, estas líneas telefónicas o estas plataformas telefónicas buscan o son espacios en los cuales queremos o se busca o se identifique los desahogos, o sea, los catarsis. Lo mínimo que yo puedo hacer, ya hacíamos el ejercicio de escucha activa, es cuando yo escucho a una persona, me dice, mire, señorita, pasa esta situación, mire, imagínese que ahora mi marido resultó, ¿cierto? Y empieza a contar, o sea, la persona, y yo no soy la experta ni soy la psicóloga la que estoy en la otra línea, pero sí puedo orientar, y si yo ya tengo identificada una red, puedo decirle, mire, señora, a partir de lo que usted me acaba de mencionar, teniendo en cuenta pues la red de apoyo que tenemos aquí en el municipio del Cerrito, vamos a proceder, yo le voy a dar su teléfono, ¿cierto?, al hospital, allí va una psicóloga una vez al mes, vamos a ver si priorizamos, si podemos hacer una atención, ya que usted tiene esta EPS, el régimen subsidiado, y vamos dando. O por el contrario, entonces que no hay psicólogo, que no va a haber nada, que no se puede hacer ninguna atención. Bueno, entonces yo, ¿cómo trabajo, cierto?, con mis pares frente a las posibles situaciones que se puedan estar presentando. Buscamos un alivio a ese sufrimiento emocional, a la ansiedad, porque los niveles de ansiedad que estamos manejando también son altísimos. Puede ser resolutivo en un primer momento, si es algo que desde la escucha activa y desde una buena orientación se puede dar, o podemos proceder a hacer, ¿qué?, una intervención breve, o inmediatamente hacer una canalización. Entonces, aquí nos dice que se cuentan experiencias diversas en el territorio nacional con línea para niños y niñas en Bogotá. Eso es algo que funciona, que ha sido muy efectivo el tema de las líneas telefónicas. Normalmente las líneas telefónicas que contamos, en su mayoría han sido para mujeres víctimas de violencia, que ha sido como las que más efectividad han tenido, pero líneas para niños y niñas es como
como las experiencias más significativas que se están teniendo desde Bogotá. Entonces podemos verlo desde allí. Imagínese una línea en la que el chico pueda levantar, vea, es que yo tengo este estado, yo me siento de esta manera, mi amigo me dice que si me fumo un cigarrillo de marihuana, eso se me va a pasar, pero mi papá me ha dicho que si fumo eso, esto voy a terminar por allá en la calle y yo no sé qué hacer. Y podemos brindar una orientación clave que sea significativa, que él probablemente esa situación no se la vaya a contar a su papá, a su mamá, ni a su tío, ni se lo cuente al de la escuela, ni se la cuente al del hospital, ni siquiera le va a hacer mención al médico. Entonces son herramientas que, reitero, desde las realidades que ustedes tienen en sus municipios puede contribuir hacia este ejercicio con el apoyo y con el proceso que vamos a hacer desde los dispositivos comunitarios de centros de escucha y zonas de orientación escolar. Por supuesto, esas zonas de orientación escolar, estos centros de escucha, nosotros hablamos de la red municipal, pero la idea es que puedan vincularse a la red nacional. Hay línea telefónica de salud mental a nivel nacional. No voy a entrar a los detalles que a veces falla, que a veces no contestan, porque eso se presenta. O sea, aquí hablamos del ideal, pero también hablamos de estos elementos que se dan, pues que a veces pues no funcionamos al 100%, pero que es importante que medianamente lo reconozcamos. Por ejemplo, podemos citar esa red Papás, la línea nacional del ICBF, o sea, toda esa red que puede contribuir en determinado momento. En sus municipios, los operadores pueden ser en principio, digamos, la S pública, una ONG, puede ser la S contrata a un operador también, las secretarías de salud, con el profesional de salud mental, si lo tiene, o sea, reitero, hablamos de salud, pero no significa que sea ligado, ligado a ellos. Desde educación también lo podemos hacer, desde secretarías del interior, como tal, es una de las orientaciones que nos da pues los diferentes ministerios. Reiterar pues que la comunidad es protagonista, ¿cierto? Y que en los centros de escucha o en las zonas de orientación escolar, pues la idea es que tengamos una población clara, identificada, un barrido de instituciones, de líderes y demás que nos permita llevar a ese ejercicio, hacer el levantamiento de la línea de base, el alistamiento y pues tener todo el desarrollo de capacidades, y ya estos son elementos que van a trabajar puntualmente, pues ya el miércoles más al detalle con mi compañero, que profundizarán los centros, las zonas de orientación escolar, las escuchas, los paso a pasos y ya todos estos puntos que les menciono. Entonces, este es un documento que, reitero, es vigente, está allí, queda dentro de los soportes para que ustedes lo manejen. Y otro elemento que quería mencionarles aquí es este anexo técnico. El anexo técnico de los lineamientos para la implementación de los dispositivos comunitarios en salud, orientaciones para la acción en salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Este anexo técnico es del septiembre del 2020 también, y lo que busca con esto, más al detalle, es contarle a ustedes, ¿cierto?, que representan alguna entidad municipal, y es cómo nosotros podemos hacer ese acompañamiento ya a esos centros de orientación escolar o a esos centros de escucha desde las diferentes capacidades, ¿cierto?, competencias, posibilidades, recursos que tengamos. Porque cuando lo limitamos únicamente a las competencias, pues decimos, es que a mí me toca hacer esto, y pues ahí nos quedamos. Entonces yo siempre hago mención como a esos recursos, a esos intereses que nosotros podamos aportar aquí en este ejercicio. Entonces, aquí nos dan unas recomendaciones, y es, por ejemplo, si en nuestros centros de escucha, y lo pongo en ese contexto, o en una zona de orientación, tenemos que nuestra población tiene un alto índice o un alto, de estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y usted dirá, pero ¿cómo voy a medir el estrés? Existen tamizajes muy sencillos, tamizajes que no están ligados a los profesionales de la salud, cuestionarios muy pequeñitos. Mañana van a trabajar un poco con Pedro sobre algunas herramientas prácticas que nos llevan. Los CIES es fundamental para poder entender.
y nos va a contribuir a decir, ah, bueno, entonces prioricemos allí el tema del manejo del estrés. Entonces nos dan unas recomendaciones. Los elementos generales que nos dan aquí dice, aclare, si bien todo lo discutido entre usted como orientador, ¿cierto? Y la persona que consulta será confidencial. En el caso de que usted considere que la vida del consultante puede estar en riesgo, pues usted activará las rutas y mecanismos de emergencia necesarios para garantizar su bienestar y su vida. Y reitero, no es que nos consideremos psicólogos o que asumimos, sino que pues nosotros tenemos que entender, respetar, pero también saber que hay momentos en los cuales, por más que me diga es un secreto, si esto está poniendo en riesgo la vida de esa persona, pues yo debo acudir a un profesional, debo en la ruta decir dónde puedo orientar este proceso, porque esa persona puede perder su vida en cualquier momento. Mantener una actitud siempre cordial, receptiva, demostrando interés activamente durante pues la comunicación, siempre la escucha activa. Siempre debemos evitar los comentarios que puedan hacer sentir a una persona juzgada negativamente. Nos creemos jueces. Es algo que culturalmente tenemos, y es que yo soy el conocedor, es que se hace de esta manera, es que yo digo así, es que yo fui el que estudié o yo fui el que tal situación. Entonces siempre, pues desafortunadamente en nuestra cultura se ha ligado mucho al elemento de juzgar siempre al otro, más que mirar lo que yo soy, lo que yo tengo, mis limitaciones. Entonces está ligado hacia allí. Y siempre hay que elogiar la franqueza y la confianza de la persona. Si yo estoy en la zona de orientación escolar y me dice él, vea, es que pues yo ya probé la marihuana, pero yo no sé, yo aquí tengo, pues tengo que decir gracias por esa manifestación, ¿cierto? Que probablemente no se la contó al médico, pero tengo que saber la necesidad de buscar una ayuda, que probablemente yo soy un par que le puedo decir es, necesitamos ir a una ayuda profesional que pueda orientar. También nos dan aquí unos elementos de psicoeducación, que es clave, que es fundamental. Y yo sí quisiera pedirle a alguien de ustedes que nos leyera ese puntico de psicoeducación. ¿Quién quiere leerlos? Que le quede fácil, que lo vea claro. Así que, a ver, le escucho. ¿Quién no lee cómo podemos trabajar psicoeducación en el contexto del manejo del estrés a raíz del COVID-19? ¿Por allí hay algún voluntario? Para que no solamente se escuche mi voz. ¿Qué dice psicoeducación? El apartado de psicoeducación, ¿verdad? Sí, señor, sí. Se lo pongo más grandecito, creo que ahí ya. Adelante. Ahí está bien, perfecto. En esta parte del énfasis se pone en normalizar y validar las reacciones de la persona en el contexto de la situación estresante que se encuentra viviendo. Es decir, comunicar que sus reacciones son comprensibles considerando a lo que está expuesto y que no son una señal de que está perdiendo la razón o que es débil. Al darle información sobre las reacciones esperables en contextos de adversidad, usted puede incluir ejemplos de las reacciones emocionales y conductuales que la misma persona le ha expresado. Otro mensaje clave del proceso psicoeducativo será explicar que este tipo de reacciones suelen ser autolimitadas y, en general, benignas en tanto que no implican necesariamente la presencia de un trastorno mental a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos recalcar aquí? Cuando yo hago un consumo, por ejemplo, de unas sustancias psicoactivas que probé por primera vez en un cigarrillo de marihuana, yo no puedo entrar a decirle, venga, es que usted ya es un consumidor, ¿cierto? Usted ya es un adicto. Usted ya tiene, y empiezo a hacer ese elemento que ya inmediatamente la mente de la otra persona le va quedando porque, uy, sí, yo ya probé, uy, yo ya, y entonces empieza a tener un conflicto, ¿cierto? Empieza a tener allí una crisis emocional de esa persona y allí lo que hacemos es contribuir probablemente más a la problemática que se le está dando o que está iniciando. Entonces dicen, no, pues yo ahora qué hago, y no, yo ya sé que me fumé el cigarrillo de marihuana y entonces yo ya me sentí como calmado. Entonces, no, pues yo voy y me fumo otro cigarrillo. Y así, a veces nuestras palabras, nuestras acciones hacen que la otra persona, pues en su medida de querer de pronto tener una orientación
positiva o clara frente a lo que le está ocurriendo, pues le lleve a alguna confusión. Si nosotros no lo sabemos, pues debemos es acudir a esa red. Es como darle otra información. Mire, yo de la información no la tengo clara, no la sé, pero mira, allí la policía tiene tal programa. No, pero la policía, ¿qué? ¿Me va a echar a la cárcel porque si sabe que yo fumo? No, no necesariamente. Podemos buscar aquí en estos dispositivos y eso hace que la persona vea una multiplicidad de posibilidades. En los municipios a veces nos sentimos limitados con las posibilidades y cuando uno trabaja con los adolescentes, a mí me pasa cuando voy a los municipios, me dice al hospital no puedo ir porque allá trabaja mi mamá. Entonces allá todos se enteran en el hospital. Entonces yo le digo, bueno, entonces vamos a la alcaldía. No, porque es que allá trabaja mi tío. Entonces todos allá, si se dan cuenta que yo fui a tal oficina, allá inmediatamente se va a enterar mi mamá. Entonces empieza uno a decir, Dios mío, todas estas barreras tienen los adolescentes, porque inicialmente es así. Uno sin querer llega al almuerzo y le dice, oiga, allá había Andrés, ¿quién sabe qué estaría haciendo en la alcaldía? Pues hice un comentario, ¿cierto? Normal, suelto, pero no sabemos realmente, Andrés, qué intencionalidad tenía al llegar a ese lugar, probablemente por una problemática. Entonces tenemos que decir, bueno, no, hay la zona de orientación, hay la centro de escucha, mira, hay estos pares, te encuentras esta situación y podemos orientar. Entonces, aquí en este documento, reitero, en este documento nos da primeramente unas herramientas que ojalá ustedes lo puedan tener, porque esto no solamente implica para el ejercicio que estamos haciendo, sino nos da inclusive técnicas. Esto no viene para expertos tampoco, son herramientas que nos dan, sí, para los temas, digamos, para las entidades territoriales, para las CESES y demás, pero puede ser para los equipos interdisciplinarios, pueden ser para esas personas que hemos entrenado, para esas personas que tienen ese contacto directo con la comunidad. Aquí, para cerrar el ejemplo del estrés, que es solamente uno de los que le traigo, porque ya les hago un barrido que hay más, aquí cierra la parte de estrés diciendo, enseña el ejercicio simple de respiración, el solo hecho de respiración. El mindfulness son una técnica cognitiva, y lo hablo desde el elemento psicológico, que nos hace consciente del aquí y el ahora, para mejorar probablemente, digamos, estados de sueño, de ansiedad. Lo que está funcionando, digamos, en los psiquiatras o en el personal de salud que está permaneciendo tantas horas expuestas a nivel laboral y trabajo, y que llegan a sus casas y realmente, a pesar del agotamiento que tienen, no pueden dormir o su sueño no es un sueño tranquilo, reparador, la técnica que están empleando es el mindfulness. Es la inducción de un sueño tranquilo, es el manejo de esas tensiones que tienen a nivel, probablemente a nivel intrahospitalario o en los contextos en los que se desenvuelvan, y que no les permite probablemente tener pues espacios de relajación como tal. Son herramientas que están, ya esto es una herramienta, pues reitero, que requiere un mayor entrenamiento, pero que nos permite pues poderlas incorporar. El mindfulness no lo solamente uno pues recibe un entrenamiento y puede empezar a hacer práctica de él, o sea, no requiere una titulación, digamos, de una especialización, de un grado de estudio mayor, sino inclusive en la web van a encontrar, aquí en Santander hay un psiquiatra que se llama Elkin Yáñez, si no estoy mal. Él todos los días, creo que a las 7:45 de la noche, hace una práctica durante una hora de mindfulness. En cualquier momento uno puede, los que tienen la posibilidad, el interés y pues la parte pues de conexión, puede uno ingresar y empezar desde nosotros mismos a incorporar estas herramientas. Son claves básicas para el manejo del estrés. También nos dice, por ejemplo, enseña ejercicios de relajación muscular progresiva, porque nuestros músculos muy tensionados, ¿cierto? Nuestro diafragma se cierra, nuestra respiración cada vez es más corta, entonces no pensamos igual, no reaccionamos igual. Y puede ser compartir videos que explique técnicas que consideren pueden implementar. Entonces aquí muchas de estas herramientas también están dadas por las necesidades que empezamos a encontrar en la población. Me explico, que yo llegué a la secretaría y antes iba, que señorita, no tengo el CISBEN.
que señorita tal cosa. Hoy en día no, mire que es que yo no puedo dormir, que yo no sé qué hacer, que yo vengo a pedir una cita médica, que me diga, pero yo no sé si el médico sí me puede dar algo para recetar. Están consultando ya en salud mental, pero como no tenemos psicólogo en las instituciones de primer nivel, pues a veces ni siquiera saben si el médico realmente les puede orientar frente a ese proceso. Entonces nosotros podemos aplicar estas técnicas importantes y claves que nos da el ministerio. Mire, aquí ya aparece otra que, reitero, aquí les hago un barrido ya del resto. Son recomendaciones básicas para acompañamiento de personas con riesgo de depresión moderada o grave. Entonces, igualmente, hace una introducción, muestra elementos generales, cómo yo puedo hacer psicoeducación, cómo doy pasos específicos, psicológicos, cómo puedo también manejar algunas técnicas y cómo resolver ya en la practicidad. Luego viene también en tercer espacio, viene el riesgo, personas con riesgo de autolesión o suicidio. Está lo mismo, o sea, de cómo hace la introducción y así para una serie de problemáticas que ha sido lo que se ha evidenciado, que ha aumentado durante el COVID-19. Trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, cómo manejarlo, cómo orientar, también la psicoeducación, los primeros auxilios psicológicos, que no tengo que ser un profesional en psicología para brindarlos, ¿cierto? Y que poco a poco pues estamos incorporando a nivel municipal para poder saber qué hacer. Otro de los elementos que tenemos aquí, bueno, aquí nos habla de qué hacer, por ejemplo, con la sobredosis, ¿cierto? Aquí sobredosis por opioides, sobredosis de alcohol, sobredosis por estimulantes y demás. Y personas víctimas de violencia. Nosotros el aumento tenemos en violencias, en suicidio y en consumo de sustancias psicoactivas. Esas son las tres que, por ejemplo, en Santander ha venido predominando en estos tres elementos. Igualmente, esto es un documento muy básico, muy sencillo, que les recomiendo, ojalá que usted al detalle pueda explorar, pueda revisar, pueda profundizar. Aquí, y me detengo en esto, y mire lo que nos menciona ya una ruta que hay aquí, y es proporciona información relacionada con el uso y servicios de atención por parte del Estado. ¿Esto para quiénes? Me devuelvo para que podamos ver el título, que era para el tema de las violencias. Entonces, recomendaciones básicas, el acompañamiento de personas víctimas de violencia. Si ustedes se van aquí a la parte donde dice, aquí, donde dice proporciona información relacionada con el uso de servicios de atención por parte del Estado, voy a ampliarlo acá. Aquí en la parte de la final dice, en caso de que exista violencia, y va a mostrarles una serie de líneas telefónicas a nivel nacional. Reitero, líneas en violencias es donde medianamente pues también hemos tenido algo de mejoría en torno a las líneas, aparte del abuso sexual, que era como donde la ruta es donde mejor funciona, pero aquí existe una línea. Entonces le dice, mire, línea nacional 122, o sea, usted no necesita crear su línea en su municipio, ¿cierto? Denuncias, entonces al Instituto Colombiano, aquí hay una línea, pero también existe una línea que es el 141 para adolescentes, que es del ICBF. Hay WhatsApp, hay Defensoría del Pueblo, hay correo electrónico. Quiere decir que de una u otra forma hay unos recursos, ¿cierto?, que me permiten o me contribuyen para que yo dé conocimiento y activar todo un proceso, no solamente a nivel judicial, porque aquí no solamente va lo judicial, sino va también lo psicosocial, paralelo a esto. Entonces es fundamental para hacerle saber a nuestra población que no estamos solitos. Mira, aquí dice servicios sociales, también en los municipios, para migrantes, las líneas de ayuda a nivel nacional y demás. Entonces son herramientas que están dispuestas, que muchas de ellas inclusive no estaban activas antes del COVID. Si usted me hace un comentario y me dice, no, es que nosotros en el 2019 tuvimos una situación y llamamos a esa línea 122 y nadie responde. Tiene toda la razón, tiene absoluta razón en el sentido de que, pues primero las personas preferían lo presencial. Segundo, pues esa línea no tenía como la fuerza
que hoy en día a través de la pandemia se ha dado. Y es que con la pandemia todo lo que sea telefónico, todo lo que sea digital es lo que ha tomado fuerza. ¿Por qué? Porque usted se vio obligado a estar en una casa, a no salir, ¿cierto? En un apartamento porque no podía salirlo. Segundo, porque el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios tuvo que activar nuevamente esos medios de comunicación y no solamente los ministerios, sino las diferentes entidades para dar respuesta a la demanda de la población. Entonces, reitero, en este momento sí hay algunas dificultades, porque no vamos a decir que no se presentan, pero el nivel de funcionalidad de algunas de ellas es bastante alto y efectivo, que eso es el otro elemento a funcionar. Y aquí está finalmente, nos habla de las recomendaciones para la conformación y el fortalecimiento de grupos de apoyo, que es fundamental. Hay grupos de autoayuda y hay grupos de apoyo. Es importante que podamos hacer esa diferenciación. ¿Alguien me quiere contar qué son los grupos de apoyo y qué son los grupos de autoayuda? Cuéntenme, ¿alguien por allí que nos pueda orientar? ¿Tenemos? Sí, alguien que nos cuente. Bueno, entonces, para decirles que los grupos de apoyo, como lo vemos aquí, una de las características que tiene el grupo de apoyo es que son liderados por profesionales. En el grupo de apoyo sí o sí hay un profesional. En los grupos de ayuda, de autoayuda, no necesariamente hay un profesional. Entonces, un grupo de autoayuda, que les pongo de ejemplo, que es como lo más conocido, son el grupo de Alcohólicos Anónimos. En el grupo de Alcohólicos Anónimos se reúne un grupo de personas, ¿cierto?, que todos tienen una condición de adicción o de consumo alto de alcohol, pero allí se reúnen y a partir de las experiencias de los otros trabajan, siguen un decálogo que ellos tienen, pero no necesariamente tienen un profesional que les está acompañando en cada una de las reuniones, que les está orientando. Ellos invitan a profesionales, invitan a médicos, a psicólogos, a terapistas, en fin, en espacios muy puntuales que puedan brindarles algunas herramientas, pero no es un condicionante. En los grupos de apoyo sí o sí es necesario el liderazgo y el acompañamiento permanente o secuencial de los profesionales, ya sea de la salud, de las ciencias sociales, o del profesional o de la persona técnica que se haya entrenado en determinado tema y que pueda crear ese ambiente de acogida, de confianza, y donde se les facilite a las familias, a las personas o a quienes lo integren, las zonas de orientación escolar o los centros de escucha, ese proceso de identificación, de puesta en marcha o de reactivación si ya lo tienen, ¿cierto? Tanto de qué, pues de estos programas, pero también de los recursos con que ellos tienen, ya sean recursos emocionales, recursos familiares, recursos sociales, institucionales y demás. Entonces, aquí es una de las herramientas y con esto voy a cerrar, que podemos trabajar desde las secretarías de salud municipales, como, digamos, el poder contar con un profesional que pueda trabajar en esas zonas de orientación escolar o en esos centros de escucha, que puedan facilitar, que pueda promover, que pueda poner en marcha, ¿cierto?, estos recursos que tienen esa población, para que el día que él se retire, porque ya sea que se le acabó el contrato, demás, pues que la comunidad ya lo haya identificado, ya lo haya trabajado, ya lo haya puesto como al servicio de los demás y pueda ir funcionando, ¿cierto? Pueda ir llevando en marcha estos centros de orientación o los centros de escucha, y pues las instituciones hacen ese proceso de acompañamiento y de facilitadores, ¿cierto?, en cuanto a la gestión, en cuanto a la activación de rutas y demás. Eso es en términos generales, pues lo que nos ha mostrado pues el ministerio en este documento de septiembre pues del 2020,
y que nos permite pues dar cuenta, además de contar con estos recursos de manera teórica, de lineamientos y demás, para este ejercicio pues que queremos sensibilizarlos, que estamos promoviendo, que queremos que en sus municipios, a partir de las realidades y las necesidades que tengan, pues que se animen a trabajarlo, a realizarlo, y que ojalá pues con todo el acompañamiento que se ofrece, que se brinda, pues puedan tener estas iniciativas. Ya tenemos municipios que lo han hecho. Esto es un ejercicio que ya tenemos experiencias exitosas, como les mencionaba también, otras no tanto, porque no todo es perfecto, no todo a veces empieza bien, a veces tenemos retrocesos, a veces nos damos por vencidos, pero la idea siempre es pensar en que, pues, de entrada, a veces no todo nos sale como es, nos ocurre en nuestra vida diaria. Solamente la persistencia, la motivación, en volcar esa mirada hacia la comunidad, hace que nosotros podamos decir, no, hay que intentarlo, podemos volver, busquemos el apoyo, ¿cierto? En este caso del departamento, de la Secretaría de Salud, miremos desde nuestros recursos, sentémonos todos conjuntos en el municipio y empecemos a poner esto en la mesa. Yo siempre les digo, estas iniciativas son efectivas en la medida en que yo en los comités, yo que me reúno en el comité de drogas, que me reúno en el comité de prevención de violencias, que me reúno en el comité de discapacidad, porque sí o sí en los municipios hay unos comités que se hacen, que me reúno en el consejo de política social, pues cuando empezamos a ponerlo en la mesa, a veces en esos comités decimos, no, trabajamos lo mismo, hablamos lo mismo, ya uno coge como una resistencia para uno de esos comités, porque dice uno es que no salimos, pues a veces es esa falta de traer nuevas iniciativas, de poner sobre el conocimiento de los demás, decirles, mire, hay estos lineamientos, hay estos programas, ¿por qué no innovamos? ¿Por qué no buscamos todos aquí, pues aportar desde el recurso humano, los que puedan el financiero, los que no, pues otros elementos que puedan contribuir y hagamos una apuesta de municipio hacia estos elementos. En esa medida, yo siempre digo, es un gana y gana. Gana para las instituciones, gana la comunidad y finalmente, pues todo un municipio que se ve favorecido por estrategias y herramientas como estas. Hasta aquí cierro mi proceso de intervención. Abro sus micrófonos para preguntarles si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, aporte hasta lo trabajado en este momento. Les escucho. Bueno, Roxana de Santa Bárbara, adelante. Bienvenida, mi doctora Roxana. Muy buenos días, mi doctora Nidia, ¿cómo está? Un gusto saludarte por aquí. Gracias, mío. Ingresé un poquito tarde, pues, pero lo que alcancé a escuchar, sí tengo dudas con respecto, Mido, con lo que hablaba de los saldos de cuentas maestras. ¿Serán los mismos recursos de balance o no? No son los mismos recursos de balance, son los saldos que a 2019, espérame, volvemos sobre el documento, permítame. Mido, mientras que pues se mira la respuesta de... ¿Aló? Qué pena, que yo tenía el micrófono, yo le estaba hablando y con el micrófono apagado. Le decía que si quería me hiciera la siguiente pregunta, pero creí que no me daba cuenta. Es que estoy sobre el documento, ya no le estoy visualizando el Teams. Adelante, doctora Roxana, me decía que... Mido, y si para la elaboración de los tamizajes que van a señalar más adelante que se pueden realizar para el estrés, ¿esos están en la 3280 o son otros aparte de los que están en la 3280? No, el ministerio dispone de los que están en la 3280 más los que son, hay unos que son de libre, ¿cómo se dice? Términos administrativos en salud, como de libre destinación.
ya no recuerdo el término, quiere decir que, por ejemplo, o gratuitos. Hay lineamiento, el ministerio tiene unos tamizajes, digamos, para en este momento se me va el término, creo que es para alcohol, que son gratuitos, o sea, no necesitamos hacer ninguna inversión, únicamente pues en el municipio tendría que, digamos, la impresión de esos tamizajes para poderlos aplicar. Pero no es que se requiera un recurso humano, porque son además de autoaplicación. Por ejemplo, puede llegarme a mí a la secretaría y tengo 10 personas en espera. Entonces, esas 10 personas en espera, mientras yo las atiendo, le doy simplemente una instrucción, les entrego la hojita y les doy un lapicero y les digo, pues que nos pueden ayudar a contestar estas preguntas. O sea, no requiere una inversión que necesite económica. Mañana igual con Pedro van a estudiar de algunas de las herramientas que nos pueden ayudar y van a profundizar, por lo menos desde el CIDIES, es para esa herramienta, cómo nos puede ayudar en este ejercicio que estamos trabajando también. Bueno, listo, Mido. Sí, me faltaría, es que, ¿sabe por qué lo pregunto, Mido? Porque en la última capacitación que nos realizaron para la elaboración del plan de acción en salud pública nos señalaban que los recursos de balance los debíamos que destinar para insumos críticos de ETB y para PAI. Sí, es que los de balance no pueden destinarse. Entonces, ¿por qué? Porque es que recuerden que también tenemos que hacer el tema de atención. ¿Sí me hago entender? Entonces esos recursos están destinados es más hacia el tema de la atención. Entonces ahorita el tema de vacunación también, entonces allí es importante que lo tengan. Pero estoy abriéndole el documento para de todas maneras ilustrarnos todos y mostrar acá. Bueno, ya creo que lo abrí. Espera a ver si les puedo volver a proyectar. ¿Ya todos formularon el PAS? ¿El plan de acción? Esto les pregunto a las secretarías. ¿Ustedes ya lo tienen? Mido, nosotros lo formulamos con los recursos que teníamos proyectados en el presupuesto, pero ahorita en este momento le estamos haciendo ajuste, pues la gran mayoría considerando que la última 12ava y las 11 doceavas que nos llegaron, pues fueron muy buenas. Entonces estamos haciendo los ajustes de las actividades, incluyendo también actividades. Por ejemplo, yo estaba mirando a ver si podía incluir esta estrategia SOE, o si no, Ángel de o quiero incluir una de estas estrategias dentro de mi PAS, considerando que no tenía recursos y ahora sí tengo. Entonces, importante. La doctora Roxana, gracias. Mire, la doctora Roxana acaba de mencionar algo y yo no les mencioné. Me disculpan los que nos acompañan de pronto las instituciones educativas y demás. Estamos hablando desde los recursos que llegan a las secretarías de salud, a los entes territoriales. Y es por ejemplo, el tema de la 12ava. Pues a raíz de la priorización que se ha dado en salud mental, pues ya sabemos toda la justificación de las problemáticas y demás. La destinación de recursos que se les ha dado a los municipios es significativo. En especial, doctora, usted es municipio es categoría 6, me imagino. Sí, Santa Bárbara es categoría 6. Entonces, dado que pues los recursos allí son tan limitados, tan mínimos, ¿cierto? Tan poquitos, y pues por eso esa inyección de recursos que pues no son tampoco que diga uno un número, pero comparado con lo que históricamente han tenido, pues uno dice, me permite a mí, y ahí ya va mucho es quien está al frente, en este caso la doctora Roxana, que nos conocemos de otros espacios también, pero lo que acaba de decir Roxana es el interés, ¿cierto? El interés que uno tiene en pensar en esa comunidad, en esa población y en cómo yo pongo a la luz en conocimiento la implementación de unas estrategias como estas, que las sensibilizamos a hacerla. Yo hice de pronto una zona de orientación escolar, creo que le escuché como un ángel protector, que también es una estrategia muy interesante, que bueno, esa no es del ministerio, es de Red Papás. Es de Red Papás, sí. Pero que son herramientas claves para la población y que además, lo que les decía durante la mañana, les recogen varias problemáticas en un solo programa. Entonces, eso es importante que lo tengan. Entonces, que desde ahí yo puedo dar cuenta de acciones, por lo menos en prevención de violencias, desde ahí yo puedo dar cuenta de acciones de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, desde ahí yo puedo evidenciar acciones para la prevención del consumo de suicidio. Estoy haciendo un solo programa
pero que me contribuye a varias problemáticas y que además el impacto, además de todo el efecto que puede tener en el tiempo es mayor y es más significativo. Que eso finalmente la sensibilización yo creo que debemos tener frente a eso y es no hagamos más acciones sueltas, no más que el taller allí, los otros 2 talleres por allí, por otro lado, sino que cómo conjugamos, porque esa es la apuesta que está poniendo el ministerio, es cómo conjugamos realmente en programas, en acciones que tengan perdurabilidad en el tiempo y no los famosos, y no es porque esté mal dar un taller ni nada en lo absoluto, sino es que cómo lo evaluamos, cómo lo miramos, cómo hacemos el proceso de acompañamiento y cómo tenemos ese tema secuencial. Entonces es clave, fundamental lo que acaba de decir la doctora Roxana. Bueno, doctora Roxana, entonces aquí, a ver, les proyecto. No sé si tenga alguna otra pregunta, mi doctora, o alguien más. No, mi doctora, gracias. Entonces, en el entendido, ¿cierto? Que están haciendo sus ajustes al PAS desde la Secretaría de Salud en los municipios a raíz de estos recursos que han llegado, pues voy a volver aquí. Espérame. Ay, ¿dónde la puse? ¿Dónde es que está? Creo que se me devolvió. Bueno, entonces aquí va la respuesta a la doctora Roxana y toca decirnos siempre digo, toca ir al lineamiento y al documento base que nos da las herramientas, ¿cierto? Para después, dirían por ahí, no meterlas de caminar y después vernos inmersos en algo que nos lleve a tener algunos efectos de investigación. Entonces aquí nos está diciendo ya, para responder a algo que ya también la doctora Roxana nos ha dado ilustración, y es en esa circular 26 del 22 de abril del 2020, pues uno de los elementos que menciona allí es la posibilidad, ¿cierto?, de que además de los recursos de gestión de la salud pública, de los recursos del PIC, en su momento, reitero, el ministerio dijo, bueno, ¿qué tienen ahorita los municipios? Porque ahí no había posibilidad de girar dineros en esa situación. Entonces el ministerio dice, revisemos qué hay. No todos los municipios lo tenían, aclaro, sino los municipios tenían esta cuenta que se llama saldo de la subcuenta de salud pública colectiva. Entonces, esa es una subcuenta que en algunos municipios los habían comprometidos para hacer, digamos, yo no lo recuerdo en este momento, y no sé si la doctora Roxana, recuerdo que una iniciativa creo que era para trabajar algo que era como las salas de, algo como de primera infancia. Si no estoy mal, había una posibilidad en su momento, reitero, estamos hablando de 2019, como para apoyar desde allí. Digamos a la S, para hacer algunos ejercicios que pudiera uno desde esas salas mejorar atención y demás en salud. Pero había municipios que no tenían esa plática, y quiere decir que estaba en el municipio, pero que el ministerio, para gastarse esa plática, eso no puede decirle al alcalde, yo me la gasto cuando quiera. O yo necesito mejor para hacer una cancha, entonces yo y la cojo y la gasto. No, porque uno da cuenta en ciertos periodos de que esa plática permanece y está allí en el municipio. Entonces, en su momento, el ministerio que dijo, bueno, echemos mano de esos recursos que tienen en el municipio y miremos y digámosle a esos municipios, bueno, si usted realmente, o ya los que ya habían hecho acciones en el PIC, porque hay personas que en el 2020, a pesar de que iniciaba un gobierno, una nueva administración, pues estaban haciendo un plan de intervenciones colectivas de pronto transitorio, ¿cierto? En ese ejercicio ya habían hecho una destinación de recursos, entonces las personas podían ir aquí a este elemento y a este recurso que notaban, a esta subcuenta, y decirle, ustedes pueden sumarle a lo que ya tienen el PIC o a lo que ya tienen gestión en salud pública. ¿Para qué? Para la contención en el efecto del tema del coronavirus. Pero además de eso, él ahí mismo, o sea, inicialmente le coloca el PIC y acción en salud pública, pero además del que le dice,
Le dice, ojo, no solamente es para eso, salud pública y plan de intervenciones colectivas de las diferentes dimensiones. Le dice que de acuerdo a qué, a lo que esté ocurriendo en su territorio, o sea, qué está pasando, porque había municipios en los cuales, por ejemplo, en el tema de digamos, de posibilidades en las, por lo menos lo que le ocurría a San Gil, ¿no? Que no tiene hospital, entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar o cómo podríamos prestar atención en salud en San Gil, teniendo en cuenta, pues, que el hospital está en construcción, que, cierto, tenía una limitante en la atención en salud? Entonces, podría apoyarse y podrían ejecutarse de acuerdo pues a unas declaratorias que ya había hecho el ministerio puntualmente en torno a eso. Entonces, no sé, doctora Roxana, si ahí pues amplió su respuesta que también ya nos daba iniciativa en ella. Sí, mi doctora. Sí, mi Bueno, doctora. no Gracias. sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra orientación, inquietud, aporte. Aquí estamos todos para construir. Bueno. Les agradezco. Si levantan la manita, bueno, creería que no. En este momento tenemos 33 participantes. Yo voy cerrando esta jornada de la mañana, no sin antes darle las gracias pues por aceptar esta invitación. Nosotros como operador, el Hospital Psiquiátrico San Camilo, en el ejercicio del convenio interadministrativo, pues con la dimensión de convivencia social y salud mental de la Secretaría de Salud Departamental, en cabeza de la doctora Amada Oliveros. Estamos pues en el desarrollo de estos talleres que iniciaron pues en el mes de diciembre, algunos de ellos trabajando también el tema de rehabilitación basada en la comunidad y ahora pues con los centros de escucha y las zonas de orientación escolar. Esta ha sido mi intervención, mi apertura a este espacio de los 3 días. Reiterarles que en la jornada de la tarde con el ingeniero ya van a empezar su diseño de la página web, que es importante que tengamos las tareitas que nos ha dejado y nos ha descrito ahí la ingeniera. Les agradezco que vayan al chat. Si tienen alguna dificultad me dicen del paso a paso, de los documentos que en Word que nos han facilitado para que el trabajo pues sea un poco más ágil, más centrado en esta tarde. Igual asistencia, quienes de pronto aún no la han diligenciado, les agradecemos proceder en este momento a hacerlo. Y si no hay más preguntas, dudas o inquietudes, pues les doy el agradecimiento, invitarlos a continuar. Nos quedan todavía 2 días. El miércoles también estarán con mi compañero Luis trabajando el tema ya del paso a paso de la creación de las zonas de orientación escolar y los centros de escucha. Reiterarles también que les quedan los 2 documentos más el ABC de los dispositivos comunitarios para su disposición. Aquí la jefe Caterine pues les informará dónde quedan estos documentos para que ustedes puedan tenerlos, consultarlos, imprimirlos y tenerlos de orientación en su ejercicio. De mi parte eso es todo. Les deseo un feliz resto de semana y le doy paso a la ingeniera. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Nidia. Felicitarla por su intervención. Excelente, excelente su interacción con los participantes. A todos los participantes por haber ingresado a nuestro taller el día de hoy. Y invitarlos para que continúen con nosotros en horas de la tarde. A partir de 1:30 a 2 se va a incorporar el ingeniero Sebastián, se va a incorporar a las 2 de la tarde. Le vamos a dar ingreso a ustedes a la 1:30. Vamos a colocar la agenda también en la pantalla para que puedan visualizar las actividades que se van a hacer en horas de la tarde. Nuevamente los invito a que no se vayan a desconectar, permanezcan conectados y que tengan buen provecho. Muchísimas gracias a todos por participar. Feliz tarde.